puede ser de causa orgánica, de causa médica, o también por uso de sustancias, vale decir, aquellas psicosis que no son por enfermedad mental. Esto me lo voy a plantear en caso en que haya ausencia de antecedentes familiares, porque como vimos la esquizofrenia tenía un componente hereditario que era bien importante, entonces uno lo primero que tiene que hacer en la anamnesis, ¿cierto?, es preguntar los antecedentes familiares, antecedentes personales también. A lo mejor esta persona ya tiene un diagnóstico previo de una enfermedad psiquiátrica. Entonces, eso, primero la ausencia de antecedentes familiares y también antecedentes personales que puedan haber. La instalación brusca, como vimos, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, tiene un comienzo que es más bien insidioso en el tiempo, donde parte con un pródromo, y en este caso tenemos una psicosis que parte bruscamente. Ustedes vieron acá el caso del paciente que empezó a hacer un síntoma psicótico súper rápido, ustedes lo ingresaron en la tarde después del almuerzo y ya en la noche estaba así. Otra cosa que nos orienta a pensar en una causa no psiquiátrica es un debut después de los 45 años. Eso también plantéenselo inmediatamente como una enfermedad médica. Las alucinaciones de predominio visual o eminentemente visuales, eso también no es muy psiquiátrico. Como vimos la semana pasada, la esquizofrenia se caracteriza por tener una sonorización del pensamiento, o sea, hay voces que pueden hablar entre ellas o que le pueden hablar al paciente, eso que hablábamos de pseudo alucinaciones auditivas. Cuando las alucinaciones sean netamente visuales, ustedes piensen mal. Y la ausencia de respuesta al tratamiento psicofarmacológico, o sea, antipsicóticos, también los puede orientar a pensar que hay otra cosa. No será necesario en este paciente hacer una imagen, pueden decir ustedes, si ya lleva ya 4 semanas con antipsicótico y no pasa nada. Otra cosa, el compromiso de conciencia. Como les dije, la psicosis, que es de causa psiquiátrica, siempre es una psicosis lúcida, no tiene ninguna alteración a nivel del estado mental neurológico. La alteración de signos vitales, como vimos en el caso, ya les estoy soplando todo lo que vimos en el caso reciente, ¿cierto? No debería estar presente en un paciente psiquiátrico y no se les ocurra llamar al psiquiatra si es que empiezan a tener este tipo de alteraciones. Y el examen neurológico también, cuando hay una alteración del examen neurológico, también uno piensa en una causa que es más bien médica y que no tiene que ver con la psiquiatría. Entonces, entre las causas médicas de psicosis tenemos el delirium, que seguramente los que ya están en cuarto han revisado algo de delirium, y los internos, por supuesto. La mayoría no cursa con síntomas psicóticos, por cierto, es excepcional, son en un porcentaje menor. El cuadro clínico del delirium se caracteriza primordialmente por un deterioro de la atención, un deterioro de conciencia, pero caracterizado por sobre todo por la atención. Tiene un curso fluctuante que puede variar incluso dentro del mismo día. Tiene un perfil de instalación agudo, o sea, ustedes pueden, por ejemplo, ingresar un paciente al hospital y durante la noche puede empezar a agitarse o puede empezar a estar hipoactivo. ¿Ya? Y el curso fluctuante es muy importante porque eso nos puede hacer la diferencia que a lo mejor el paciente basalmente tenía un deterioro cognitivo o es algo que se ha instalado recientemente. Y es fundamentalmente de la atención. ¿Por qué remarco en amarillo la atención? Porque esto nos diferencia, por ejemplo, de los cuadros de demencia, que tienen un perfil de instalación distinto, es muy arrastrado en el tiempo, no fluctúan dentro del mismo día, ¿cierto? Las demencias no son fluctuantes en el día y el deterioro de las demencias característicamente es de la memoria. También puede verse afectada la atención, pero lo fundamental es la memoria para el caso de las demencias y para el delirio de la atención. La importancia de la detección precoz de un delirium en un paciente es que se asocia a mayor mortalidad. Por eso es importante que ustedes cuando hagan visita a los pacientes que tengan hospitalizados, les hagan al menos lo básico del examen mental, que le pregunten a los pacientes si saben dónde están, ¿cierto? Si están orientados, si están atentos. Lo esencial del manejo en un delirium es identificar la causa y corregirla. Y los antipsicóticos, que acá pongo antipsicóticos de elección, no son el tratamiento primordial del delirium, ¿ya? Lo fundamental en el delirium es corregir la causa. Pero ustedes se pueden apoyar de antipsicóticos y el de elección es el Aldol en dosis baja. Comenzar siempre en dosis bajitas, en especial si son adultos mayores. Recordar que los antipsicóticos típicos pueden prolongar el QT, ¿ya? Así que mucho cuidado con los adultos mayores, siempre empezar por una dosis chica. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está delirioso? Tengo que comparar el examen mental actual con el basal, porque tiene un curso fluctuante, ¿cierto? La orientación temporoespacial. Entonces yo le voy a preguntar al paciente, ¿cierto?, dónde está, en qué comuna estamos, en qué hospital estamos, en qué piso estamos. Eso ojalá ustedes lo hagan siempre cuando tengan pacientes hospitalizados, sobre todo si son adultos mayores.
La orientación personal, quién es usted, por qué está hospitalizado, cuál es su edad. La atención, ustedes le pueden pedir que invierta series, dígame los días de la semana al revés o deletréeme la palabra mundo. Y si ven que son un poco más clever los pacientes, ustedes también les pueden pedir que inviertan la palabra mundo. Ya, más difícil, ¿sí? Y el lenguaje, tienen que ver si hay una fluencia del lenguaje. La memoria, puede haber una presencia de confabulación. La confabulación significa que yo voy rellenando partes del relato con cosas falsas, ¿ya? La sensopercepción también hay que revisarla, ¿cierto? Pueden haber alucinaciones visuales u otras, como está ocurriendo en el caso que vimos acá. Y es recomendable que, por ejemplo, el paciente llega delirioso a la urgencia, es recomendable que hagan todo el examen neurológico porque no se les vaya a pasar un accidente cerebrovascular. Por eso lo que les estoy tratando de transmitir es que no siempre los síntomas relacionados con la psicosis son psiquiátricos. Siempre tienen que descartar primero lo médico. Esto también tiene que traducirse en conductas, o sea, yo no puedo, por ejemplo, hacer que un paciente en el que me queda la duda si es un cuadro médico, psiquiátrico, llegue a una unidad de psiquiatría, porque las unidades de psiquiatría generalmente no cuentan con todo lo necesario para asistir a un paciente en caso de que se deteriore mucho. Y tampoco los psiquiatras a veces cuentan con todo el conocimiento para darle el soporte vital al paciente. Por eso lo primordial es que ustedes descarten que no hay una organicidad. Entre las causas neurológicas tenemos la epilepsia lóbulo-temporal, que desafortunadamente se parece mucho a la esquizofrenia, también compromete a pacientes jóvenes y puede dar también pseudoalucinaciones auditivas. Es uno de los diagnósticos diferenciales y una de las formas de darse cuenta es porque puede haber una historia de epilepsia previa, pueden haber antecedentes familiares de epilepsia también, o porque puede haber una mala respuesta a antipsicóticos. Las demencias también, todas las demencias pueden asociarse a psicosis, unas más que otras, la que entre sus características tiene con gran frecuencia síntomas psicóticos la demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? También el traumatismo encefalocraniano puede cursar también con síntomas psicóticos. Por eso, si es que ustedes no saben bien la historia, por último examinen bien el cráneo. A mí me tocó una vez en el hospital de Victoria, estaba de interno pasando por urgencia, le hicimos una interconsulta a un paciente por un cuadro psicótico y confuso, bueno, era una psicosis confusa, o sea, ya de partida no era, estoy relatando el caso de un paciente que tenía una psicosis confusa, o sea, ya no era psiquiátrico porque era confusa, y le hicieron la interconsulta a psiquiatría y claro, finalmente tenía una fractura de hueso parietal. Lesiones oculares de espacio, ¿cierto? Los tumores, también, ojo con los pacientes que pueden tener VIH, también que pueden tener abscesos asociados, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también, y entre las causas infecciosas tenemos el VIH en cualquiera de sus etapas, siempre pensar mala, porque el VIH no es necesariamente una complicación del VIH como el absceso, sino que el VIH de por sí puede causar también deterioro cognitivo y síntomas psicóticos. La neurosífilis también, que en Chile es escasa, pero entre los pacientes que a mí me tocó trabajar en Quinta Normal 3 años y entre los pacientes que eran migrantes, muchos tenían BDRL positivo, así que ojo ahí. Y el Cryptococcus también, hay un capítulo de House que dura 2 capítulos de esto que aparece un caso de Cryptococcus que cursa con síntomas psiquiátricos. La demencia con cuerpos de Lewy suele debutar después de los 60 años y entre sus características clínicas primero, y aquí les voy a hacer la pregunta, ¿qué tienen en común todas las demencias? Que ya se lo respondí hace poco, ¿cierto? Ahí lo anoté en un idioma raro para no soplarlo, pero es el deterioro, ¿cierto?, de la memoria. Eso es lo que tienen en común todas las demencias, unas más que otras. Y en el caso de la demencia por cuerpos de Lewy tiene un curso fluctuante, no es una fluctuación tan brusca en un mismo día como el delirium, pero fluctúan un poquito de un día a otro. Las alucinaciones visuales también están muy frecuentemente presentes en la demencia con cuerpos de Lewy. Pueden haber percepciones delirantes, este paciente que se vuelve celópata, que empieza a celar a la señora, eso aparece. Los delirios también pueden ser absurdos a veces. Una diferencia con la enfermedad de Alzheimer es que la enfermedad de Alzheimer típicamente los delirios son persecutorios, el paciente se atemoriza. En el caso de la demencia de cuerpos de Lewy tiene otro tipo de alteraciones delirantes.
no son tan típicamente persecutorias, pueden ser un poco más bizarras. Y la diferencia con la enfermedad de Parkinson es que en su estado de demencia la enfermedad de Parkinson tiene menor incidencia de alucinaciones y delirios. En la siguiente diapo voy a explicar las diferencias entre la demencia por Parkinson y la demencia de cuerpos de Levy. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque la demencia con cuerpos de Levy cursa también con parkinsonismo. Este parkinsonismo, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo de la demencia con cuerpos de Levy tiene compromiso simétrico, ya están ambos en el cuerpo comprometidos de igual forma. Lo mismo ocurre con el parkinsonismo que sucede secundario a antipsicóticos. Así que acuérdense de eso, la enfermedad de Parkinson en casi todos los casos presenta un compromiso asimétrico, siempre hay un hemicuerpo más afectado que el otro. El temblor en la demencia con cuerpos de Levy es tardío y la inestabilidad postural temprana. ¿Ya? Esto a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Y la alteración autonómica también puede aparecer en la demencia con cuerpos de Levy, caracterizada por hipotensión ortostática, a veces puede haber incontinencia, estreñimiento. Y las parasomnias, los pacientes actúan las pesadillas, eso también aparece en la enfermedad de Parkinson. De hecho, a veces en la enfermedad de Parkinson aparece muy tempranamente, antes de que se manifieste lo motor, puede aparecer una parasomnia. Bueno, respecto a la demencia con cuerpos de Levy, aparece primero la demencia y luego los síntomas motores. Pueden aparecer meses o años después. Esto es para hacer la diferencia con la demencia por enfermedad de Parkinson. Recuerden que en la enfermedad de Parkinson nunca van a tener un deterioro cognitivo antes del año de aparición de los síntomas. Vale decir, siempre va a aparecer primero lo motor y la demencia puede tardar, incluso puede tardar 10, 15 años. O sea, el paciente que ha sobrevivido con Parkinson es el paciente que va a empezar a tener deterioro cognitivo y que probablemente empieza a presentar síntomas neuropsiquiátricos como las alucinaciones y los delirios. Lo atingente de esta demencia para efectos de esta clase es que, dadas las manifestaciones psiquiátricas, usted se verá tentado a usar antipsicóticos. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es que deben saber que los síntomas motores en la demencia de cuerpos de Levy empeoran con antipsicóticos. ¿Cuáles pueden usar como los menos dañinos para esto? Se puede emplear la quetiapina y la clozapina. La clozapina vimos en la clase pasada que hay que hacerle un seguimiento muy estricto desde el punto de vista hematológico y tiene reacciones adversas mortales, por lo tanto no sería recomendable usarla, la verdad, para este caso. Y se puede emplear la quetiapina que está muy disponible en los centros de atención primaria. Un antipsicótico no dopaminérgico que se ha visto muy efectivo en esto es la pimavanserina, que desgraciadamente no está en Chile aún, pero ha mostrado buena evidencia. Así que, como vimos, la demencia, cuerpos de Levy, tiene características que se asemejan un poco a la enfermedad de Parkinson y puede manifestarse con gran frecuencia con síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Y no usar antipsicóticos, salvo la quetiapina, que la pueden empezar a probar ahí en dosis bajas si es que quieren atacar uno de esos síntomas. Otras causas médicas de psicosis, el neurolupus, tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? La encefalitis antirreceptores NMDA, ya tenerla muy en cuenta, afecta más frecuentemente a mujeres, ya tiene generalmente un pródromo que la antecede en unos 15 días, caracterizado por una infección respiratoria alta o por una diarrea, y luego del pródromo pasan unos 15 días y puede afectarse la memoria, la fluencia verbal también puede verse afectada, puede aparecer mutismo y también puede aparecer un poco de fiebre, aunque nunca es tan característica la fiebre en esta encefalitis. Esta encefalitis, para que me entiendan, tiene muchos síntomas esquizomorfos, porque el receptor NMDA, de hecho, se ha visto involucrado en la esquizofrenia. Una de las causas etiopatogénicas de la esquizofrenia es la hipofunción de los receptores NMDA. Y estos son los receptores también involucrados en el medicamento que usan los anestesistas, que es la ketamina, que también puede provocar síntomas neuropsiquiátricos. La encefalitis límbica también, que tiene un cuadro subagudo, que puede tener convulsiones y manifestaciones psiquiátricas. La enfermedad de Wilson, ¿cierto?, que se produce por acumulación de cobre, ataque al hígado y el sistema nervioso central. Y en su evaluación diagnóstica se miden los niveles de ceruloplasmina, ¿cierto? Seguramente lo vieron en medicina interna. El uso de corticoides también, en especial en adultos mayores, hay que tener cuidado. Si los dejan en dosis grandes en adultos mayores, pueden provocar síntomas
psiquiátricos en general, no solo psicóticos, pueden provocar deterioro del ánimo, pueden provocar una manía o también pueden desencadenar algún síntoma psiquiátrico como una alucinación o un delirio. Estas alucinaciones por corticoides suelen ser visuales también más que auditivas, ¿ya? En caso de requerir un TAC, porque ustedes sospechen de una causa médica de psicosis, recuerden siempre pedir el TAC con contraste, ¿ya? Porque a mí me ha tocado ver, yo hice una pasantía de neurología cuando hice el periodo de EDF y me acuerdo que a veces hacen interconsulta de neurología los médicos generales, los médicos de otras especialidades y piden TAC sin contraste. El TAC sin contraste sirve esencialmente para ver sangre, porque la sangre se contrasta, ¿ya? Pero si ustedes quieren ver estructura, tienen que pedir un TAC con contraste. Otra consideración que tienen que tener es que el TAC no es muy bueno para ver fosa posterior. Siempre que ustedes tengan una sospecha de una lesión de fosa posterior, tienen que pedir una resonancia idealmente, ¿ya? Eso se lo estoy enseñando que es como algo de medicina general que hay que saber, ¿eh? Porque muchas veces se cometen errores. O sea, si el paciente a ustedes les da un síntoma de tronco, que ustedes lo asocian a una lesión de fosa posterior, tengan en cuenta que probablemente en el TAC no vean nada, aunque tenga contraste. La psicosis inducida por sustancias, vamos a verla a continuación, puede presentarse en el contexto de una intoxicación aguda, en el contexto de la privación, y también por un efecto inducido por la misma sustancia. En estimulantes como las anfetaminas, la cocaína, la pasta base, se puede dar. Como les dije la semana pasada, hay muchos genes que se han identificado relacionados con la psicosis. Por lo tanto, hay personas que son más susceptibles a psicotizarse. Lo mismo sucede con la cannabis. Yo les explicaba que no todos los pacientes que consuman marihuana van a llegar a desarrollar una psicosis, pero hay personas que por su genética o por sus condiciones predisponentes tienen mayor tendencia a generar psicosis. La heroína, el LSD, la ketamina. La ketamina, por lo que vimos, que bloquea los receptores de NMDA, ¿ya? Y sugerente de una psicosis inducida por droga, tomen en cuenta el antecedente de consumo, la aparición de craving durante la hospitalización, el notable predominio de síntomas positivos. Como les dije la semana pasada, por ejemplo, la esquizofrenia u otras enfermedades psiquiátricas también tienen síntomas negativos que pueden después quedarse cuando ya cuando pasa el brote psicótico. Si ustedes ven solamente síntomas positivos, lo más probable es que haya que pensar en droga o en una causa médica. Y también la rápida remisión de manifestaciones tras la suspensión de la droga. Eso también puede hacerlos pensar que esta era una psicosis por droga. ¿Cuánto tiempo uno espera para hacer la diferencia? La verdad es que en estricto rigor hay que esperar hasta 6 meses para que uno le pueda decir, por ejemplo, a un paciente que tiene una esquizofrenia o tiene una psicosis por droga. Es un tiempo muy largo y normalmente los pacientes vuelven a consumir mucho antes de que se cumplan los 6 meses, así que a veces nos quedamos con la duda diagnóstica. Respecto a la abstinencia de alcohol, se trata de un continuo, ya que puede iniciarse desde el primer día de abstinencia. Esto es muy importante porque ustedes van a hacer ingresos hospitalarios, como el caso clínico que vimos al comienzo, y los pacientes probablemente, o ustedes no les preguntaron, o los pacientes no les van a contar que son consumidores de grandes cantidades de alcohol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el paciente va a empezar a presentar manifestaciones neuropsiquiátricas. Pueden haber signos, o sea, síntomas menores de privación que pueden desencadenarse de 6 a 36 horas desde el abandono de consumo, ¿cierto? Y duran de 1 a 2 días. La alucinosis alcohólica, tenemos ya aparición de alucinaciones, pero sin compromiso de conciencia, vale decir sin confusión. Y puede aparecer esto de 12 a 48 horas. Y el delirium tremens es una manifestación grave, que aparece de 2 a 4 días después de que empieza la privación, y generalmente requiere manejo de UCI, ya esa es una de las cosas graves que van a ver ustedes en casos de abstinencia, y se asocia normalmente a consumo alto. Puede durar hasta una semana y ese paciente puede requerir soporte vital. Entre los síntomas de privación tenemos la hiperactividad autonómica, ¿cierto? Caracterizada por aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, diaforesia. Entonces, si ustedes ingresan a un paciente y empieza el paciente a tener estas manifestaciones, así como de la nada, entre las cosas que pueden sospechar también está la abstinencia de alcohol. Si empieza a tener, por ejemplo, un delirio y empieza a tener aumento de la frecuencia cardíaca,
plantéenselo como posibilidad. El temblor también, esto probablemente lo vieron en algún paciente de semiología, pacientes que tienen el temblor, que característicamente el temblor esencial de la enfermedad de temblor esencial es el mismo temblor que se da en la abstinencia por alcohol y que aumenta en la medida que transcurren más y más horas sin consumo. El insomnio, la inquietud psicomotora, el aspecto ansioso, las náuseas, los vómitos y las convulsiones tónico-clónicas que pueden aparecer. No es infrecuente que ingresen pacientes en urgencias por convulsiones. El manejo de esto, reducir la irritabilidad del sistema nervioso por medio de benzodiazepinas, evaluar la necesidad de trasladar a UPC, ¿cierto? Si es que hay mucha disfunción autonómica, seguramente va a requerir soporte, y prevenir el síndrome de Wernicke, ¿cierto? Con tiamina. Las alucinaciones, la alucinosis alcohólica tiene alucinaciones que casi siempre son visuales, por eso es que les hacía este hincapié en que tomen en cuenta que la alucinación visual puede deberse a causa médica o a sustancias. Tiene percepciones delirantes también, con contenido paranoide. Percepción delirante significa que un estímulo que es real, que yo lo veo, yo en la mente lo traduzco en algo que corresponde a un delirio. Por ejemplo, siento que mi vecina me ataca. ¿Cómo lo sabe usted? Porque ella usa una polera roja. Ya, eso es una percepción delirante. Y el nivel de conciencia está indemne en la alucinosis alcohólica, solo tenemos la alucinación. Y luego tenemos el delirium tremens, que como les mencioné es un estado grave, se caracteriza por confusión, o sea, ya empezamos a tener deterioro neurológico, síntomas autonómicos que pueden agravarse como la hipertermia, hiperventilación con alcalosis respiratoria, arritmia. Y las alucinaciones características del delirium tremens son animales, ¿ya? Por eso es que les puse la foto del comienzo, un elefante rosado. No es un elefante rosado exactamente, eso es muy burdo, pero normalmente se asocian a alucinaciones con animales y delirio ocupacional. Los pacientes pueden sentir que o pueden simular una situación laboral. Y sin tratamiento tiene una mortalidad de hasta el 40%. Y como le dije, son pacientes que frecuentemente requieren sala de paciente crítico. ¿Qué diagnósticos planteó usted para este caso, el de don Manuel? Entonces estábamos en el caso de un paciente, ¿cierto?, que presentaba, además de las manifestaciones del estado mental, ¿cierto?, tenía alteración de los signos vitales y tenía algo muy característico en las transaminasas, que ese aumento en una razón de 12:1 que vimos, ¿cierto?, entre la GOT y la GPT, característicamente de las personas que tienen un consumo de alcohol. Entonces estábamos frente a una privación por alcohol. Y por eso es que este paciente transcurrieron una hora, ¿cierto?, y empezó a presentar este cuadro neuropsiquiátrico. Tenemos otro caso clínico, este va a ser un colega de ustedes, que es conocido por tener conflictos, suele tener reacciones de ira y sentirse muy afectado por las decisiones de la jefatura. Les puede empezar a recordar a gente que conocen tal vez, y que a su parecer han afectado su carrera funcional estas decisiones. Usted suele evitarlo porque es una persona que conversa frecuentemente de conflictos interpersonales, con apreciaciones muy rígidas. Tiene el antecedente de hipertensión en tratamiento, está casado con una colega que trabaja en el mismo hospital, y usted se entera que denuncia públicamente una relación extramarital entre su señora y Ricardo, que es otro médico del servicio. La señora lo niega y señala que Paulo, el paciente, ¿cierto?, en cuestión, siempre ha sido celoso y la acusa de infidelidades. Ricardo llegó a trabajar al servicio por concurso público, este supuesto amante, pero Paulo cree que estaba el concurso arreglado desde antes para favorecer esta relación de infidelidad. Dado lo desfavorable del clima laboral, usted intenta mediar en esta situación proponiendo que alguno de los colegas se cambie de lugar de trabajo. Entonces el paciente lo acusa a usted de estar confabulado para esta supuesta infidelidad y afirma que esto es una estrategia para conseguir su salida. Paulo presenta una denuncia por acoso en contra suya y se vale de múltiples mensajes de WhatsApp y mails del pasado que, según su parecer, constituirían pruebas de hostigamiento. A usted esto no le parece, usted queda desconcertado y nadie comparte la opinión de Paulo, ¿ya? Y el subdirector médico asevera a Paulo que no comparte su opinión sobre los mensajes y entonces Paulo lo agrede. O sea, Paulo está convencidísimo que la señora le es infiel y que además es víctima del acoso suyo, ¿cierto? Y que los colegas lo pueden estar afectando a él. Bueno, pues les voy a preguntar qué es lo que creen que tiene Paulo, lo vamos a revisar. Entonces, nos vamos a abocar ahora a las manifestaciones de la psicosis por trastorno mental distintos de esquizofrenia, ¿ya?
Entonces, dentro de la psicosis lúcida, o sea, psicosis que cursan sin alteración del estado mental neurológico, están las de origen orgánico, por ejemplo, por corticoides también se puede dar una psicosis lúcida, y están las de origen por trastorno mental. Dentro de las por trastorno mental tenemos la esquizofrenia, que la revisamos ampliamente la semana pasada, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno esquizofreniforme. También tenemos aquellas que son secundarias a enfermedades del ánimo, como la manía psicótica, o sea, un paciente que tiene un trastorno bipolar, que cursa con manía y que puede llegar a psicotizarse. Y también los pacientes con depresión pueden también tener psicosis. Y otros pueden ser el trastorno psicótico breve y los microepisodios de psicosis que se dan en contexto de trastornos de personalidad. En especial clúster B y clúster A pueden llegar a tener episodios de psicosis breve. Entonces el trastorno delirante es una exageración progresiva de los rasgos de personalidad hasta alcanzar una manifestación patológica de delirio. Esta es una persona, por ejemplo, que siempre fue celosa, que siempre insistía en que la señora le podía ser infiel, que le revisaba los mensajes, que la perseguía, y cada vez se hace peor, hasta que llega al punto que llega a ser patológico, como lo que le pasó a Paula. Entonces, ese es longitudinal de un trastorno delirante. Entonces, la personalidad, ¿cierto?, se forma como tal al término de la adolescencia, y ahí él empieza a ser como muy hostigante siempre con este tema de la infidelidad, hasta que llega un momento en que esto se hace patológico y empieza a presentar estados que claramente son disruptivos. Ese es el trastorno delirante. Y pongo este dibujo para que lo comparen con el dibujo que vimos la semana pasada de la esquizofrenia, que era totalmente distinto, o sea, veíamos un quiebre vital, que acá no lo vemos. El delirio es sistematizado, vale decir, el paciente va incorporando elementos de la realidad para elaborar el delirio. Como vimos en el caso de Paulo, él no tenía un delirio bizarro, o sea, él efectivamente está casado, Ricardo existía, él va incorporando elementos como este concurso público que existió para incorporar a Ricardo al trabajo y lo sistematiza hasta darle verosimilitud a este relato que él tiene. No suele comprometer la funcionalidad, el trastorno delirante no provoca deterioro cognitivo ni una interferencia en las relaciones sociales al punto como de quedar apagado como en la esquizofrenia. Ya el trastorno delirante no tiene ese compromiso funcional. El debut es más tardío también, entre los 35 y 45 años, incluso puede ser después, ¿ya? No debutan tan jóvenes. Generalmente hay un largo periodo en que se fue manifestando esta personalidad premórbida. Y los pacientes con rasgos de personalidad acentuados o personalidades patológicas suelen ser más afectados por este trastorno. O sea, las personas que eran previamente paranoides, que eran dependientes o que eran clúster B, son más candidatos a tener este trastorno. Y los delirios pueden ser persecutorios, que es lo más frecuente, celotípico, somático, erotomaníaco grandioso. Lo celotípico es cierto de celo, lo somático es que yo tengo alguna parte del cuerpo afectada o que tengo alguna enfermedad. Erotomaníaco, ¿cierto?, que aseguro que una persona puede estar interesada en mí. Y el delirio de grandeza, ¿cierto?, que la persona siente, por ejemplo, que tiene un gran poder o un estatus que en realidad no tiene. Ese es el curso longitudinal que ya lo revisamos. Y en el caso del trastorno psicótico breve, dura desde un día a un mes. Esta es la psicosis reactiva que se llamaba antes. O sea, el paciente que, por ejemplo, la paciente se le muere el marido y secundariamente es un cuadro de psicosis. O un paciente que se le muere el hijo, algún ser querido, que vive algo que afecte su vida y que empieza a tener un cuadro psicótico caracterizado por delirio, o puede tener alguna alucinación, un discurso desorganizado, o comportamiento desorganizado catatónico. Suele aparecer en forma brusca y en respuesta a un estresor emocional, como les estoy diciendo, y los pacientes no pierden la funcionalidad, o sea, se recuperan de esto y vuelven a quedar como eran antes, ya no hay quiebre vital. Y el factor predisponente relevante en esta historia es que muchas veces hay trastornos de la personalidad o personalidades muy acentuadas, por ejemplo el clúster B, ya entonces pacientes que a veces pueden tener trastornos como la histeria pueden llegar a estos estados de que, por ejemplo, la pareja los abandona y empiezan a tener un cuadro psicótico. El trastorno esquizofreniforme tiene una presentación clínica similar a la esquizofrenia. Es frecuente que haya un estresor asociado
y la duración es de mínimo un mes para hacer el diagnóstico y máximo 6 meses, porque si supera los 6 meses ya estamos hablando de esquizofrenia, ¿ya? Y por supuesto nosotros tratamos de que no dure tanto, o sea, si tenemos un paciente que ingresa por esto, no le vamos a dar el tiempo para hacer los diagnósticos, lo que tenemos que hacer es tratarlo. Y en relación al funcionamiento, suele haber buen funcionamiento premórbido y se restaura el funcionamiento que tenía previamente el paciente, ¿ya? Entonces eso también es una diferencia importante con la esquizofrenia. Y en el caso del trastorno esquizoafectivo, este trastorno psicótico, la importancia que tiene es que este sí deja secuelas funcionales, ¿ya? Y cursa con episodios. La historia natural típica es que comienza como un cuadro psicótico similar a la esquizofrenia que dura algunas semanas, luego se instala un episodio que afecta el ánimo, que puede ser la depresión, ¿cierto? Que para que sea episodio depresivo tiene que durar mínimo 2 semanas y para que sea manía tiene que durar mínimo 7 días. Y superado este episodio anímico, el paciente persiste con los síntomas esquizomorfos por algunas semanas o meses. Como les dije, suele haber menoscabo funcional, por lo tanto esa es la importancia de detectarlo y tratarlo. Y puede haber persistencia de los síntomas negativos luego de tratarlo, por eso es que provoca deterioro funcional. Y el diagnóstico para el DSM-5 exige que en algún momento coexistan el episodio del ánimo, ya sea la depresión o la manía, con las manifestaciones esquizomorfas. Los síntomas esquizomorfos deben estar presentes al menos 2 semanas en ausencia de los síntomas del ánimo. O sea, se tuvieron que haber resuelto los síntomas del ánimo y el paciente continúa con las manifestaciones esquizomorfas. Aquí tenemos un cuadro comparativo entonces. Como vimos, los síntomas positivos están presentes en todas estas, pero en el trastorno delirante generalmente solo hay delirio. Puede haber una alucinación, pero es raro. Ya en el trastorno delirante generalmente solo hay un delirio. Por ejemplo, el caso de Paulo, un paciente que empieza con celos. No hay más cosas agregadas, ni cosas bizarras, ni elementos de la funcionalidad. En el curso y evolución, como vemos ahí, eso lo fui explicando para compararlo con la esquizofrenia, que tiene brotes floridos y hay un quiebre vital, ¿ya? Y el deterioro funcional a futuro, en el caso del trastorno esquizoafectivo, sí compromete la funcionalidad. Y la prevalencia en general esto es baja, ¿ya? Y no está estudiada para el trastorno psicótico breve, pero en el trastorno psicótico breve generalmente hay que plantearlo cuando hay trastornos de personalidad que viven algún estresor importante, ¿cierto? Se puede desencadenar un cuadro psicótico que es muy corto y se llama, antiguamente se llamaba psicosis reactivas. Y me gusta ese nombre porque como que orienta al tiro a entender de qué se trata. Entonces, en el caso clínico de Paulo, como vimos, había elementos psicopatológicos, ¿cierto? Y los fuimos describiendo ahí. Y según lo revisado que diagnóstico tiene, yo ya se lo soplé, un trastorno delirante, ¿cierto? Se fue instalando gradualmente esto que vimos en esta diapositiva, ¿cierto? Que él siempre fue celoso, como dijo la señora, pero en algún momento ya llega a ser demasiado disruptivo. Una enfermedad que tiene un debut mucho más tardío que la esquizofrenia. El trastorno delirante tiene mala respuesta antipsicótico, ese es uno de los problemas que tenemos con esto. Tiene como 33% de respuesta exitosa versus el primer brote de esquizofrenia que tiene una respuesta de más del 80%. Y bueno, el abordaje clínico esencial para el médico general, como para ir resumiendo las ideas, es establecer primero, siempre que estemos enfrente de un brote psicótico, establecer si requiere hospitalización, ¿ya? Esto para los brotes psicóticos de origen no orgánico, ¿eh? Porque como dije, lo esencial es primero establecer si es causa orgánica o no. Ya establecimos que no es causa orgánica, que esto es netamente psiquiátrico. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Primero, ver si requiere una hospitalización. ¿Cuándo se tiene que hospitalizar? Sí o sí es cuando hay una idea suicida activa, heteroagresión y autoagresión o autoagresión. Lo que les mencioné la semana pasada también es que siempre se valgan de la opinión de los familiares para esto. Si es que hay suicidabilidad previa o si es que ha habido manifestaciones en la casa que hagan pensar en un riesgo inminente para el paciente o para sus personas cercanas, consúltenlo a los familiares porque al paciente no le va a costar nada decirle, no doctor, yo estoy bien, ¿ya? Ustedes no se pueden quedar solo con eso. También indicaciones que son relativas es completar el estudio diagnóstico, ¿cierto? Que a lo mejor yo deseo estudiar esta psicosis, si es que tengo disponibilidad de cama, ¿cierto? También lo puedo ingresar, en caso de que no esté disruptivo, voy a tener que conversar eso, ¿cierto?
establecer un tratamiento farmacológico óptimo. Estas son relativas porque si el paciente no está disruptivo, no tiene una idea de agresión y no se quiere suicidar, la verdad es que lo puedo estudiar en forma ambulatoria. Y si es que tengo disponibilidad de cama, entonces me puedo dar el gusto de ingresarlo para hacer el estudio diagnóstico, para ajustar el tratamiento farmacológico. También otra indicación relativa es la ausencia de red de apoyo, ¿cierto? Y bueno, yo puedo ir inventando motivos si es que los requiero, ¿cierto? El eventual inicio antipsicótico siempre hay que evaluar la necesidad o la posibilidad de derivación por interconsulta o consultoría, ¿cierto? En cuánto tiempo puedo tenerlo, porque vimos que la esquizofrenia, el primer brote esquizofrénico, corresponde a una enfermedad GES, por lo tanto tiene 20 días de plazo, no obstante todas estas otras enfermedades psicóticas no van a tener ese plazo corto, por lo tanto ustedes en su lugar de trabajo tienen que tener claro cuánto se va a tardar esa interconsulta, en qué momento van a ver a su paciente. Para eso establecer bien si es que pueden tener un sistema de consultoría o cómo funciona el sistema de interconsulta o cómo lo pueden derivar más rápido. Recordar garantías GES respecto a lo que hemos visto, la enfermedad bipolar, confirmación diagnóstica, tiene garantía de 24 horas para iniciar tratamiento o el derecho a hospitalización. No tiene garantía de plazo cuando ustedes los derivan, ¿ya? Y se puede demorar lo que se tenga que demorar, ya de acuerdo a la red donde trabajen ustedes. La garantía está dada cuando lo ve el psiquiatra, ahí empieza a regir. En el caso del episodio depresivo con síntomas psicóticos, tiene un plazo de 30 días de evaluación por especialista. La depresión en general casi toda se ve en atención primaria, pero cuando tienes síntomas psicóticos, que es lo que nos reúne en esta clase, ¿cierto? Siempre este manejo de especialista y la tienen que derivar, ¿ya? Si es que la derivación ustedes ven que se va a tardar un poco y que el paciente se puede poner muy disruptivo en ese periodo, pueden iniciar, como les comenté la semana pasada, la risperidona, que es un medicamento que está en atención primaria, y tratar de llevarlo a una dosis de entre 3 y 4 miligramos, titulándolo gradualmente desde 1 miligramo en la noche, partir, puede ser unos 3, 4 días, y luego ir subiendo gradualmente la dosis hasta llegar a una dosis de 3 a 4 miligramos. En general los antipsicóticos provocan sedación, por lo tanto siempre que inicien uno, partir en la noche. E ir controlando si es que aparecen síntomas motores como la distonía, la rigidez, etcétera, y medir siempre el QT antes del inicio, ¿ya? Y como conclusión, en la primera evaluación del debut de psicosis, se debe comenzar estableciendo siempre el estado de conciencia. O sea, yo estoy frente a una psicosis lúcida, frente a una psicosis confusa. Si el paciente está inatento, está desorientado, entonces eso no es psiquiátrico, eso es médico. La prevalencia de esquizofrenia es del 1%, tener en cuenta eso porque probablemente la mayoría de los síntomas psicóticos que ustedes vean en su carrera como médicos no sean esquizofrenia, sino que sean algunos de los tópicos que hemos visto, por ejemplo, la privación de alcohol, que se ve muy frecuentemente en las hospitalizaciones. Recordar elementos que nos sugieran organicidad, ¿cierto? Lo que vimos, una psicosis que debuta después de los 45 años, la ausencia de antecedentes familiares, el compromiso de conciencia, los signos neurológicos, todo eso nos tiene que hacer dudar de que esto ya no es psiquiátrico. No olvidar consultar los conos remotos y actuales, ¿cierto? A veces en los polis de salud mental los médicos se olvidan de eso. Tomar en cuenta que la privación de alcohol también es importante. O sea, si ustedes ingresan a un paciente por la causa que sea, si ese paciente está con consumo activo de alcohol, puede empezar a privar dentro, puede tener un cuadro de inestabilidad hemodinámica si es que no tratamos eso. Las benzodiazepinas acá son útiles en caso de que pueda haber privación por alcohol, ya ese es como el manejo. Y como vimos también se usan en cualquiera de los manejos de los estados de privación por alcohol. La privación por alcohol, por benzodiazepinas y por opiáceos son las que suelen ser más graves, tienen repercusiones hemodinámicas, ¿ya? Así que tienen que tener ojo con eso. Cuando se evalúa un paciente de salud mental, recordar que se debe establecer siempre aspectos biográficos que den cuenta de la funcionalidad previa, ya la actividad laboral, la deserción escolar, las relaciones de amistad y de pareja, y los intereses también, para ver si es que el paciente tenía antes una funcionalidad mayor a la de ahora. Buscar siempre que vean una psicosis, ¿cierto? Como las últimas que revisamos que eran de origen psiquiátrico, buscar el quiebre vital, que eso va muy característico en la esquizofrenia. Porque un paciente que no ha perdido su funcionalidad, como vimos en el caso clínico de Paulo, ese paciente claramente no tiene una esquizofrenia, ¿cierto? Yo tengo que pensar en otra cosa, él sigue funcional, de hecho seguía trabajando con toda esta locura. Y
ver siempre, consultar si los pacientes tienen atenciones previas o medicamentos de uso remoto actual, ¿ya? Porque vimos que los medicamentos también tienen que ver con esto. En adultos mayores, uno de los factores de riesgo para psicosis es la farmacia, ¿ya? No olvidar en la práctica clínica cuando atendamos a un paciente con trastorno depresivo, que ustedes, si es que trabajan en atención primaria, van a tener muchas depresiones, preguntar siempre por síntomas esquizomorfos, eso no hay que olvidarse de preguntarlo. En un paciente joven hay que plantear la posibilidad de que un debut de depresión puede tratarse de un pródromo de esquizofrenia. Se debe tener en cuenta que el episodio depresivo mayor o también el trastorno bipolar puede ser precedido por síntomas psicóticos. En ese caso podemos estar enfrente de un trastorno esquizoafectivo que puede requerir manejo con antipsicótico al uso para evitar recaídas y evitar el deterioro de lo funcional. Y en la prevención de recaídas de trastorno esquizoafectivo se usan antipsicóticos, por lo que omitir su manejo adecuado puede devenir en reaparición de manifestación y menoscabo funcional. Con relación a los trastornos del ánimo, recordar que el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos debe ser referido a especialistas, y esto es una garantía del GIES, es ley. Y el trastorno bipolar, independiente del episodio actual, debe ser siempre referido a especialistas. O sea, si ustedes ven un episodio, o un trastorno bipolar que está cursando un episodio depresivo en la actualidad, igual es motivo para ir al especialista. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Hola, muchas gracias por su tiempo aquí. Ya los participantes, ahora, como usted dijo, ya les paso para las preguntas. Y tenemos algunas. Bueno, una sería, ¿cuándo se presenta usar risperidona, quetiapina y haloperidol intramuscular en un delirio? Perdón, no te escucho bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo se pretende usar risperidona, quetiapina o haloperidol intramuscular en el delirium? Ya, en general en el delirium, como dije, el antipsicótico de elección, si es que van a ocupar uno, debería ser el aldol, el que ha mostrado más eficiencia. No tratar de no ocupar la risperidona, aunque podría ser una segunda alternativa, siempre iniciarla en dosis bajas, y en general se pueden ocupar dosis orales. No son tan recomendables las dosis intramusculares porque son un poco erráticas y sobre todo que vamos a ocuparlo en dosis muy, muy pequeñitas, ¿ya? Entonces la biodisponibilidad cuando es intramuscular es errática, ya que es distinto a lo que ocupamos, por ejemplo, en la agitación psicomotora, que le vamos a poner 5 miligramos de aldol, que es una dosis grande, entonces independiente de lo errático que sea a nivel intramuscular, igual va a llegar al torrente sanguíneo, pero en el caso de delirium vamos a ocupar siempre dosis muy chiquititas y es mejor hacerlo vía oral, ¿ya? Endovenoso no, porque tenemos el riesgo de torsión de las puntas y ahí pueden quedarse sin paciente. Ya. Muchas gracias, doctor. Otra preguntita aquí es, ¿cómo se está manejando actualmente los pacientes que tienen prótesis psicóticas? ¿No? ¿Cómo, perdón? Sí, dime. Sí, ¿cómo se están manejando los pacientes que tienen brote psicótico con ideación suicida bajo el tema de la pandemia, con más bien con respecto a la hospitalización? Me dijiste bajo el contexto de la pandemia. Sí. Ah, ya. Bueno, en el caso, una de las medidas que hay que tener en cuenta bajo este contexto del COVID es que nosotros en los lugares donde trabajamos generalmente andamos vestidos con escudos faciales, mascarillas, algunos también en la urgencia ocupan overoles, en la urgencia del Sótero donde estoy están ocupando overoles también los médicos. Para un paciente psicótico eso puede dar lugar a una interpretación y sobre todo si está con un delirio paranoide puede también asumir que les van a hacer daño o pensar que puede correr riesgo su integridad. Entonces, siempre preséntense bien con el paciente, explíquenle por qué están vestidos así, ¿cierto? Pónganlo al día respecto a lo que está pasando con el COVID y que por eso yo estoy vestido de esa forma. Evidentemente, la disponibilidad de camas no en todos los hospitales está funcionando como funcionaba antes, de modo que los criterios tienen que ser bien estrictos. O sea, si el paciente
tiene una ideación suicida activa o si el paciente representa un riesgo para sí mismo o para los demás por el riesgo de agresión o que está muy disruptivo, evidentemente vamos a tener que gestionar la hospitalización. Si es que son indicaciones relativas, yo sugeriría que mejor dejen al paciente en la casa y que se atienda en forma ambulatoria. ¿Se escucha bien ahora o se sigue escuchando mal? Más o menos. Ya, otra pregunta aquí. Dice, entrecortado. Otra pregunta. ¿Cómo es el pronóstico de los pacientes con trastorno delirante, considerando que esta es difícil de tratar? ¿Cuál trastorno? Delirante. En el caso del trastorno delirante, el éxito con antipsicóticos es de alrededor del 30-33%, dicen las últimas publicaciones, y también se pueden ver favorecidos de terapia cognitivo-conductual. El pronóstico en general no es tan bueno. Uno de los factores de buen pronóstico es el buen funcionamiento premórbido, o sea, que hayan sido pacientes con un buen nivel intelectual, un buen nivel laboral, con buenas relaciones, o sea, con alta actividad social. Ese tipo de pacientes puede tener mejor pronóstico a largo plazo. A mí me tocó ver cuando hice el internado en Petrusquén una paciente que era veterinaria y que alcanzó después de debutar con su trastorno delirante un buen funcionamiento, o sea, y una buena remisión sintomática, porque tenía un buen funcionamiento premórbido. Eso es uno de los factores asociados a buen pronóstico, pero hay un grupo de pacientes que la verdad van a seguir insistiendo en estas ideas delirantes y que esto va a ocasionar probablemente no un quiebre vital, pero sí un problema de relaciones interpersonales en su vida, y en los que no vamos a tener mucho éxito o que va a terminar en una separación conyugal, ¿cierto? Y que pueden continuar cognitivamente funcionando, pero no así en lo relacional. Ya. Y haremos la última pregunta, es ¿al cuánto tiempo del consumo de cannabis puede presentar una psicosis en un paciente con predisposición genética? De nuevo, por favor, que no te escuché bien. ¿Al cuánto tiempo del consumo de cannabis puede presentarse una ¿Ya? psicosis en un paciente con predisposición genética? Ya, a ver. Creo que lo que escuché era a cuánto tiempo se espera para que pueda debutar una psicosis después del consumo de cannabis, ¿cierto? Sí. Bueno, como dije, en esto influye el modelo de la diátesis estrés que expliqué la semana pasada, que los pacientes tienen factores predisponentes que están dados por por su influencia genética, de modo que en algunos pacientes, por ejemplo, bastaría el consumo de 5 pitos en la vida para que aumente el riesgo. Ahora, este riesgo no necesariamente se va a traducir en lo inmediato, sino que puede hacer una psicosis posteriormente. Otros pacientes, en cambio, van a requerir una noxa mucho, mucho mayor. Y otros pacientes nunca van a llegar a psicotizarse por el consumo de cannabis. O sea, por lo mismo que digo, o sea, no todos los cerebros son igualmente vulnerables para que terminen psicotizándose. Entonces hay gente que la verdad es que puede fumar toda la marihuana que quiere y nunca va a llegar a tener una manifestación neuropsiquiátrica. Y en el tiempo en que puede empezar a presentarse esto, cuando es por la misma sustancia, puede ser incluso inmediato o puede tardar un periodo de más o menos 6 meses, ¿ya? Esto, sin embargo, no tiene que ver con que después también pueda psicotizarse a largo plazo, por la genética que tiene o porque pueden haber otros factores predisponentes influyendo. Pero el tiempo que se puede psicotizar, digamos, directamente por el consumo actual es de más o menos entre lo inmediato a 6 meses. Ya. Doctor, eso sería todo. Muchas gracias por las, no sé si estoy escuchando mal. Ok, gracias a ustedes y que estén muy bien, Muchas ¿ya? gracias.